¿Sí? Y póngale aceptar. Ya. La palabra del día de hoy es, yo si le pudiera poner un título, un nombre, hay una canción de Isaac Salina que me gusta mucho, que se llama ¿Qué clase de amor es este? Es un adorador, por si acaso no es una canción para su amada, es una canción que él compuso para el Señor. Y se llama ¿Qué clase de amor es este? David estuvo compartiendo con nosotros la palabra el día domingo en Santiago. Para los que no están en Santiago, les voy a hacer un mini resumen de eso, pero él hablaba un poco acerca de la pasión del corazón cuando Jesús muere y les envía el Espíritu Santo y les dice, miren, es necesario que yo les deje al Espíritu Santo y vendrá el consolador a sus vidas, el ayudador. En otra palabra, hoy día buscaba el significado de consolador, significa paracletos, ayudador. Entonces Jesús con ese lamento le decía a sus discípulos, necesito que el Espíritu Santo venga a sus vidas y que venga a hacer algo que yo no puedo hacer. Entonces estaba meditando en esa transición de cómo fue el día, el momento, el instante donde los discípulos dejaron de temer y comenzaron a dar su vida por Cristo. Y estaba leyendo esa transición de los evangelios a hechos. Y me impactó muchísimo porque comencé a buscar, partí de atrás del final de la prédica hacia adelante, porque partí buscando cómo murieron cada uno de los discípulos de Jesús. Y me impacta mucho, yo ahí le voy a leer cómo murieron los 12, incluyendo a Matías, ¿sí? Que no estaba incluido Judas el Iscariote que traicionó a Jesús. Entonces yo decía, Señor, ¿qué fue lo que puede marcar el corazón de un hombre o una mujer de tal forma a que dé su vida como un mártir, a que dé su vida de la peor manera? Entonces estaba meditando en esto, ¿cómo fue la transición? ¿Cómo fue, Señor, que ellos entraron en esta dimensión donde fueron capaces de dar su vida? Señor, ¿qué es lo que a mí me ha hecho entregar todo por ti? ¿Qué ha sido? Entonces ese día yo estaba orando aquí en mi habitación, no me recuerdo qué día, porque estábamos orando con el David y estábamos los dos tirados en el suelo, arrodillados, buscando la presencia del Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué tengo yo para darle a la iglesia? Y él me hablaba de la pasión. Él ama una iglesia apasionada y me decía, ¿qué es lo que yo amo de ti? Una cualidad que tú tienes, Tabita, es la pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es extravagancia, es decir, David le hablaba a la iglesia y le decía, mire, la gente cuando va al estadio, aquí la Eliana era de Colón, parece, la Eliana, ella me contaba su pasión, o sea, ella se iba a otro país por Colón, ella dejaba todo, vendía todo, estaba en estado de que quizás hoy ella podría decir cómo rayos pude haber llegado a eso, pero David también él nos comentaba que él iba al estadio, iba curado, iba ebrio y saltaba y gritaba, e insultaba a otros, y él decía, esa era mi pasión por el equipo de fútbol. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo ha sido su nivel de pasión? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es mi nivel de pasión? Y usted que hágalo valer tal cual como algo que le guste hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar, por mí estudiaría una segunda carrera y me la podría pasar estudiando, porque me gusta el estrés, me gusta prepararme para una prueba, me gusta, de verdad, soy alguien que le gusta estudiar. Entonces, como yo estudiaba mucho, yo me dedicaba pero 100% a la carrera. Y quizás hay alguien aquí que se apasiona tanto de su carrera o de lo que está estudiando que invierte mucho tiempo en eso. Entonces, yo creo que mida su vida personal a todos los que están acá. ¿Por qué tengo pasión? A ver, imagine o escríbame ahí en el chat, ¿por qué usted siente pasión que no sea Dios? Algo que le guste hacer. ¿Sabes qué? Me apasiona servirle a mi casa. Me apasiona servirle a mis hijos, a mi esposo. No sé, escríbame ahí, ¿cuál es su pasión? ¿Qué le hace sentir pleno, gozoso, alegre? O quizás trabaja porque tiene que trabajar, pero si no tuviera trabajo quizás ya no sería igual.
Ahí estamos escribiendo. Voy a leer ahí el chat. Em, dice por Chile, pasión por Chile, pero por Chile específicamente, ¿qué viví? Pasión por la selección chilena, pasión por, no sé, puedan ser más específicos. Estudiar medicina me apasiona. La política, la TV, wow, hacer ejercicio y ver películas de historia real. Y a ver, Julián, la pesca, jugar al fútbol, deportes, el senderismo, diseñar ropa o coser. Ya, y usted da todo por eso, ¿cierto? Invierte tiempo, invierte dedicación, invierte todo lo que tiene. Entonces el Señor me decía, y me ponía a mí, Tabita, ¿por qué has dado tanto de ti que tú puedas decir de la misma manera lo he hecho por Cristo? Entonces, yo creo que usted se pregunte, por todo eso que siente pasión, ¿ha hecho lo mismo por Cristo? O sea, todo lo que usted invierte en la política, en aprender, en ver videos de YouTube, en ver películas, en ver todo eso, ¿ha invertido de la misma manera ese tiempo por servir a Cristo? ¿O es una segunda opción? ¿O predicar el Evangelio es una segunda opción? O incluso servir a la iglesia, no como salga, como venga, llego tarde. Le pregunto, ¿usted a su trabajo llega tarde? Después de cuánto tiempo, yo recuerdo que yo trabajaba y después de 3 días de atraso me comenzaban a descontar del sueldo. Entonces yo le pregunto, usted, imagínese, si tiene una balanza el día de hoy, de la manera en que invierte para sus pasiones, las pasiones que son conforme a los deseos de la carne, ¿son de la misma manera como invierte su pasión en Cristo o no? Y vea, escríbame así, no, Tabita, ¿sabes qué? Me falta mucho. O sea, yo a Dios lo tengo como algo que admiro, que sigo, pero de lejos. Quizás como un oyente de lejos. ¿Ha sido radical? Por ejemplo, yo veo a los hinchas de la U, de la Cato, del Colo-Colo en Chile, y son tan radicales que son capaces de llegar a matar por su pasión al fútbol. Uno de mis hermanos, Benjamín, era hincha total de la U de Chile y él iba a los estadios y gritaba apasionada y se sube a una reja para saltar por su equipo de fútbol y pierde su dedo, le quedó colgando, literal. Y perdió el dedo por ir a ver a su equipo de fútbol favorito. Y sabe qué, con esa mala experiencia que él tuvo, porque los jugadores de la selección de la U de Chile no le pagaron la operación, no le devolvieron el dedo, o sea, nadie respondió por eso, ni el estadio, nadie. ¿Usted cree que él perdió pasión por su equipo de fútbol? ¿Usted cree que dejó de ir al estadio? No. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué clase de amor es el que tenemos nosotros que cuando Dios no nos responde, nos cansamos de orar y de clamar? ¿Qué clase de amor tenemos por Dios que cuando los pastores, la iglesia te dice clama, interceda, tu clamor dura media hora o 10 minutos y no eres capaz de mantenerte constante en ese mismo nivel de pasión por buscar a Dios? ¿Qué clase de pasión es la que tienes? ¿Qué clase de amor es el que tienes que no eres capaz de ser radical por Cristo para llegar a ver la promesa cumplida en ti? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es el que vive? ¿Qué clase de pasión es la que te ha inundado el corazón, que te ha hecho ser capaz de dejarlo todo por causa de Cristo? El otro día fuimos a comer a la casa de Dani y Cami,
unos ministros de acá hermosos, y Cami me dice algo que me impactó, pero 10.000, o sea, ni siquiera fue 1.000, fue 10.000. Y con David les estábamos diciendo, miren chicos, a nosotros nos preocupa poner una carga sobre ustedes con todo lo que trabajan, decirles, hazte cargo de la reunión, hazte cargo de los hermanos, nos preocupa ponerte una carga como pastores, la cual tú no puedas llevar. Pero si nos vamos de viaje, si alguien nos pregunta en quién confiamos, son en ustedes son dignos. O sea, la palabra dice, miren, los ancianos, escojan a los ministros, ¿cómo deben ser intachables? Para mí ellos son intachables. Pero yo les decía, me da temor cargarte con una labor espiritual, la cual quizás tú estimaste para, no sé, dedicar a tu familia. Entonces yo le preguntaba al Señor, ese día cuando ellos me hablaban y me decían, sí, pero nosotros necesitamos tener una claridad con esto. Y la Cami me dijo algo, me dijo, Tabita, si ustedes no nos dan una responsabilidad para servir a Dios, yo no voy a ser capaz de seguir a Cristo como Él quiere que yo lo siga. Porque ¿qué es lo que hace que yo sirva al Señor con todo? Es que quizás tiene que llegar un punto en mi vida donde ni el trabajo, ni los recursos, ni lo que yo hago en este mundo me llene tanto, más que el servicio a Cristo. Y cuando ella me dijo eso, yo me di cuenta de mi falta de pasión por Cristo. Me di cuenta de que en realidad soy mediocre para servir al Señor. Y me cuestionaba mi pastorado, me cuestionaba cuando ella solo me dijo eso. Tabita, necesito que me expongas a servir, porque de esa manera yo voy a estar dispuesta a dejar mi vida por servir a Cristo. Porque si no encuentro una pasión mayor que la que me da mi trabajo, la que me da mis recursos, la que le da a su familia, quizás nadie estaría dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y yo decía, Señor, como Tabita, como pastora, me di a mi corazón y yo decía, como pastora me cuesta dejar de pensar en mí, en mi familia y comenzar a pensar en ustedes. Un ejemplo, a mí me gusta hablar por WhatsApp, que me escriban, que me resuman, responder rápido, intento responderle a todo en su mayoría, pero cuando me llaman no me gusta, pero no me gusta ni que mi familia me llame. No lo hago excluyendo a alguien. De gusto personal prefiero que me escriban. Entonces, el Señor me decía, ni siquiera has podido rendir tus gustos por amor a otros. Y el Espíritu Santo comenzó a calar profundo en mí y me decía, ¿qué clase de amor es el que tienes por mí? Entonces, un día yo veía a David gritando, apasionado por un partido de fútbol de Chile, éramos novios. Y usted ve a David antes era mucho más callado, o sea, mucho más tímido, mucho más para adentro. Y cuando lo veo gritar por Chile, yo lo quedo mirando, sorprendida, como, ¿qué hombre es el que estoy viendo aquí transformado? Y le hice una pregunta que en ese momento fue quizás desubicada, pero creo que fue algo que salió de mí como conclusión. Pero yo le dije, me gustaría verte gritar así por Cristo. Y él nunca se olvidó de eso. Y no lo veía como algo malo, sino como que él entendió qué clase de pasión es la que tengo, que no es la misma ni se compara a la que debería tener por Cristo. Entonces quizás tú por tu trabajo lo das todo, o sea, das todo, te levantas temprano, te hace todo, o sea, eres disciplinado, no llegas tarde, quizás por la universidad y tienes que responder y esto. Y yo te pregunto, ¿has sido de la misma manera con el servicio a Cristo? ¿O es más cómodo para ti
que las reuniones sean por Zoom porque prefiero no moverme. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué clase de amor es el que tienes por el Señor? ¿Qué clase de amor es el que tengo yo para invertir en el reino? Entonces el Señor me llevaba y me decía, Tabita, quiero que te des cuenta de algo. Quiero que entiendas algo que no has entendido con tu mente ni con tu corazón. Es que hay un amor tan grande cuando alguien es bautizado en el amor de Dios, en el Espíritu Santo, que tu vida comience a ser trascendental y radical. Y yo recuerdo que en tercer año de universidad, yo le dije al Señor, Señor, mátame, mátame, mata mis pasiones, mata incluso mi reputación, mata mi deseo de ser millonaria, de tener dinero, mátame. Si yo no te voy a agradar, Señor, mátame. Si no voy a vivir conforme a tu corazón, Señor, mátame. Entonces yo le decía al Señor, a los 17 años, mátame. Cuando yo termino mi carrera y me doy cuenta que el Señor me dijo, no vas a trabajar como arquitecta, ¿me lo entregas? ¿Me entregas tus sueños? ¿Me quieres entregar tus anhelos? ¿Me quieres entregar tu reputación? ¿Me quieres entregar con quién te vas a casar? ¿Me lo quieres entregar? Y yo le decía, ¿sabes qué, Dios? Yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a mis anhelos, yo renuncio a lo que anhelo, yo renuncio a todo, Señor, porque encontré en ti una fuente de amor tan grande que nada se compara al deleite de estar contigo. Y yo le decía, dame los jóvenes de mi país. A mis 17 años me juntaba a orar con Pablo y clamábamos, Señor, danos un avivamiento. Ese era nuestro deseo, 17 años. Entonces el Señor me decía, Tabita, los discípulos compartieron conmigo, me vieron hacer milagros. Los evangelios están completos de hazañas que hizo Jesús junto a sus amigos. Y me dijo, pero a pesar de eso, cuando yo morí, ninguno estuvo. Se escondieron, tuvieron miedo. Entonces, yo quiero invitarte a leer Juan 20. Juan 20:19. Y comienza a hablar acerca de la resurrección. La resurrección de Cristo. Dios le había dicho, yo al tercer día voy a resucitar, muchachos. Tengo todo listo. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Esperen la promesa, espérenla. ¿Y sabe qué estaban haciendo ellos? Ellos que palparon a Jesús, que vieron al Mesías, que compartieron la mesa con él, que compartieron el cuerpo, que compartieron el vino. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban escondidos y tenían miedo. Y dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en este lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Yo leía los evangelios, los leía todos. Hoy día, cuando habla acerca de la resurrección, ¿cómo fue para ellos? Y muchos tenían temor. Muchos fueron incluso hasta de incrédulos a ver la tumba, si estaba vacía o no. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo? Es que ellos, estando con Jesús mismo,
con el verbo hecho carne, no entendieron el propósito por el cual él había muerto y estaban escondidos, atemorizados, con miedo, porque si mataron a Jesús de esa forma, lo podían matar a ellos. O sea, de cierta manera, cuando Jesús les decía, ¿hasta cuándo tengo que soportaros, generación incrédula y perversa? Era decir, estoy cansado de la incredulidad de sus corazones. Estoy cansado de que crean en el humanismo, en las distintas doctrinas, en lo que creían los griegos, en lo que creían todas las culturas que se levantaban. Yo quiero que crean en mí. Y ellos les dijeron, en un momento los discípulos le dijeron, bueno, si tú eres Jesús, muéstrame al Padre. Y Jesús se vuelve a enojar y les dice, pero ¿cómo quieren que les muestre al Padre? Si el que me ha visto a mí ve al Padre. Los discípulos tenían algo en su corazón que aunque lo vieron, aunque comieron con él, aunque gustaron de él, aunque aprovecharon de él, no habían entendido el Evangelio y tenían miedo. ¿Y sabe qué? Yo hoy le digo al Señor, Señor, estoy dispuesta a todo, pero siento que aún me falta amor para estar dispuesta a morir por ti. A veces suena utópico, suena lindo poder decir yo voy a dar mi vida por Cristo. Es lindo decirlo en un país donde la iglesia no es perseguida. Pero aún así tú no sales a predicar. Aún así te quejas cuando los pastores no están en la iglesia. Aún así no te parece lindo como predica otro hermano. ¿Qué clase de amor es el que tenemos? Que vale más tu familia, invertir en eso que invertir tiempo en tu amado. Entonces aquí Jesús se les aparece de resucitado y le dice, paz a vosotros. Ellos tenían miedo de ser perseguidos y les dijo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Aquí viene la incredulidad de Tomás. Y comienza a hablar un poco acerca de eso, pero yo quiero que avancemos un poco más al 21, que Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Estaban ellos en la barca pescando y el Señor me decía, ellos volvieron a lo que hacían antiguamente porque tenían temor. ¿A cuántas cosas Dios te ha pedido renunciar, pero has vuelto atrás porque tienes temor? ¿Cuántas cosas hemos hablado y dicho, pero luego nos quejamos porque no vemos provisión? Es fácil decir que Dios provee cuando lo tienes todo. Pero ¿acaso ese Dios que provee no es el Dios que está contigo cuando tú escaseas? ¿Qué clase de Dios es el que sigues? ¿Qué clase de amor es el que tienes por Él? Cuando el Señor nos pide, ya tienes que dejarlo el trabajo, tienes que dejar esto, te vas a dedicar a esto. No es fácil, pero lo vale.
No es fácil, pero lo vale. Invertir, levantarte, ir a la iglesia. ¿Sabes qué, Señor? Podría perfectamente comer mejor esta semana, pero voy a guardar estos recursos para ir a tu iglesia a adorarte. Pero ¿qué clase de amor es el que te lleva a hacer de esa manera radical? Entonces estaban los discípulos, estaban todos en la barca, volvieron a pescar, estuvieron toda la noche en Juan 21, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Jesús en la mañana se les aparece y David decía esto: imagínense a Pedro que nadó 200 codos, no recuerdo cuántos metros había dicho, 800 metros creo que eran. Nadó desde la barca hacia la orilla solo porque tenía pasión y dijo, ok, yo fui quien lo negó, yo fui el que se alejó, pero ahora no me lo puedo perder, yo no puedo volver a dejar atrás ese amor que me llamó, el amado de mi alma que resucitó, por el cual yo vi hacer las obras, el Mesías que tanto esperaba. Y dice en el 21:8, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y Jesús le dijo, traer a los peces. Acabáis de pescar. Se les aparece Jesús a ellos. Y les dice, subió Simón Pedro y lo sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 53. Y les dijo, venid, comed. Y esta era la tercera vez que Jesús se les manifestaba una vez resucitado. Y aquí viene la clave, aquí viene la llave. En Juan 14 habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo a Juan 14. Habla acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa para ellos? Juan 14:15. Mire lo que dice, y se lo voy a leer en una versión que yo amo, que es la de Passion. Dice, amarme te permite obedecer mis mandamientos, y le pediré al Padre, y Él les dará otro Salvador, el Espíritu Santo de la verdad, que será para ustedes un amigo como yo, y nunca los dejará. El mundo no lo recibirá, porque Él no puede verlo ni conocerlo, pero no lo conoces íntimamente porque Él pero lo conoces íntimamente, porque Él permanece contigo y vivirá dentro de ti. Prometo que nunca los dejará desamparados, ni los abandonaré como a huérfanos. Volveré a ustedes. Pronto dejaré este mundo y ya no me verán más, pero vosotros, ¿quiénes? Nosotros, lo verán porque volveré a vivir y vosotros también volveréis a vivir. Así que cuando llegue aquel día, sabréis que yo vivo en el Padre y que vosotros sois uno conmigo, porque yo viviré en vosotros. Los que verdaderamente me aman son los que obedecen mis mandamientos. El que me ama apasionadamente será amado apasionadamente por mi Padre. Y yo a cambio lo amaré apasionadamente y me revelaré a Él. Jesús antes de morir les dijo, cuando yo muera, tiene que venir uno mayor, al cual conocerás a través de tu pasión y de tu amor. El Espíritu Santo no se puede conocer si no le amamos. El Espíritu Santo no se puede revelar si no le amamos lo suficiente. Si tú y yo no amamos tanto a Cristo, nunca vamos a conocer la plenitud de lo que el Espíritu Santo puede hacer dentro de ti y dentro de mí. Entonces yo le decía, ok, y aquí es cuando le dice a Pedro que se lanza, que nada,
le dice, Señor, te amo. Y Jesús le pregunta en el 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Luego volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece. Y que le dijese eso y le preguntara por tercera vez que le amaba. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto le dijo dando a entender la muerte de Pedro, que había de glorificar a Dios. Y el Señor me hablaba de los tres tipos de amor que están en la Biblia. Y esto, el amor ágape que están en el Nuevo Testamento, es el amor ágape. Y este era el amor que Pedro le estaba preguntando, que Jesús le estaba preguntando a Pedro. Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le decía, Señor, te fileo. Este es el primer amor ágape. ¿Cuál es? Dice, este es el amor, esto es el del griego, este es el amor divino, incondicional, sacrificial, que se considera como el más alto y puro del amor. Se caracteriza por el desinterés y entrega total hacia el bienestar de otros, sin esperar nada a cambio. Es el amor que Dios tiene por la humanidad, el amor que se espera que los cristianos demuestren hacia Dios y hacia los demás. En Juan 3:16 dice, porque de tanto amó Dios al mundo. Esa palabra amó viene del ágape, de ese amor que lo da todo. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Pedro le respondía, sí, Señor, te fileo. ¿Y cuál es este amor filial? Del griego dice, es el amor fraternal, el de amistad y compañerismo. Se caracteriza por ser recíproco, o sea, si tú me das, yo te doy. ¿Cuántos tienen este tipo de amor por Dios? Condicionado a lo que Dios te dé. Si Dios salva mi casa, yo voy a servir a Dios. Señor, cuando mis hijos vuelvan al Evangelio, yo te voy a servir como nadie. Señor, si tú me sanas, yo voy a creer en tu sanidad. Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto otro. ¿Cuántos han vivido un amor filial por Dios que se condiciona a lo que Él te puede dar? Si Él no te da, tú no lo amas tanto. ¿Y sabe dónde usted reconoce ese amor? En la prueba. ¿Qué clase de amor es el que tú tienes por Dios? En la prueba, en un cáncer. Tú amabas a Dios, buscabas a Dios con todo, te sanó y ¿qué pasó? En la prueba quizás te cansaste de buscar a Dios porque no viste respuesta. Y ya no es un Dios que responde a todo, sino que es un Dios que trata por medio de la enfermedad en la prueba. Te creaste un Dios a tu imagen a causa de que tú no comprendiste que el amor que estabas teniendo por Él era un amor condicionado. Los discípulos amaban a Jesús
de manera condicionada. Tenían un amor filial, un amor que debía ser recíproco. O sea, si Dios no me daba, yo no le doy tanto. Ese es el amor filial. Sigamos, dice, se caracteriza por la reciprocidad, el afecto, la camaradería entre amigos y seres queridos, ese tipo de amor que se experimenta en relaciones cercanas y de confianza. Y Jesús también sintió este amor por su discípulo. En Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los he llamado amigos por todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Ese tipo de amor era el que le estaba revelando ahí. Ese amor que es condicionado. Entonces, cuando el Señor le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le está diciendo, o sea, cuando Dios te llama, te está diciendo, ok, ¿me amas tanto para dar tu vida por mí? Y de verdad, iglesia, quiero que lo mediten, no desde el razonamiento de lo que sabemos hacer. Porque estoy segura que usted le ha dicho a Dios, sí, te amo, Señor, yo a todas contigo. Pero vas a adorar a la iglesia y no tienes pasión. Eso no es amor, iglesia. Si adoras sin pasión es porque no amas. Es porque tu amor está siendo filial hacia Dios. No es un amor que lo da todo. No es un amor que lo experimenta todo, que lo quiere entregar todo. Yo le puedo decir que yo recién estoy entrando a conocer un amor ágape después de renunciar a todo. Yo creo que ya no me queda que renunciar. Lo entregué todo. Y estoy entrando a una dimensión de un amor que sabe que no tengo vergüenza. A mí no me interesa solo cantar, hermano. Cuando yo no estoy cantando, estoy danzando. Y si no estoy danzando, estoy saltando. Y si no estoy saltando, estoy girando. ¿Sabe por qué? Porque se me reveló un amor tan grande que me hace ser una mujer apasionada. Entonces el Señor me decía, la transición de los discípulos en que fueron llamados, uno, fueron llamados. Segundo, tuvieron que ellos tomar una decisión de conocer el amor de Dios de manera tan grande en que ya no estaba condicionado, sino que aunque no lo vieran, amaban y entran a una dimensión de fe donde ya no era necesario que Él estuviera presente para creer que Él estaba ahí. Entonces, sigamos. El Señor, cuando me habló de esto, me dijo, ¿sabes por qué asemejo mi iglesia a la novia? Y me decía, piensa en tu matrimonio. Y yo les voy a hablar y quiero que usted tenga circuncisión en sus oídos, que usted esto lo vea con pureza. Quizás fue mi experiencia como esposa, como novia, pero el Señor me hablaba de eso y me decía, la iglesia tiene que entender que está en un nivel de una novia. Entonces, yo le quiero comentar algo. Yo era una mujer muy purosa, mi mamá me crió muy purosa, muy extremadamente, o sea, yo nomás me veía. Y cuando me voy a casar, habían cosas que yo no entendía, no sabía, no, me costaron mucho pasar de una transición a otra. Entonces, cuando me caso con David,
el Espíritu Santo me recordó toda esta semana, el que no deja padre o madre no es digno de mí. Y yo le preguntaba a David si él extrañaba a sus padres. Y David me decía, no, amor, cuando me casé, el primer día extrañé a mis papás. Cuando ya me di cuenta que estábamos en nuestra casa, que ya no iba a volver. Pero luego asumí que estaba casado, o sea, ya no volví atrás. Y uno comienza a entrelazarse tanto con esa persona. Yo me comienzo a entrelazar tanto con David íntimamente en todo, que yo ya no vivo por mis deseos, sino que mi deleite es hacerlo feliz a él. El diseño de una esposa no es buscar su propio deleite, es buscar el deleite de su esposo. Y el deseo del esposo no es saciar su carnalidad, es saciar a la esposa. Entonces el Señor me decía, cuando ahí decía, yo miré, pero ustedes serán uno como yo soy con el Padre, el Señor me decía, es una relación de amor. Cuando yo entré en una dimensión de amar a David, de tal manera en que le dije, te regalo mi virginidad, te regalo mi pureza, te regalo lo que soy. Es el nivel de amor que Jesús espera de la iglesia, donde te entrelazas tanto en amor con Él, que sabes que lo único que te sacia es Él. Las mujeres, a diferencia de los hombres, somos diferentes con respecto a la intimidad. Los hombres son visuales, las mujeres somos auditivas. Patricio explicaba en la clase de varones que el estrógeno desarrolla en la mujer la sensibilidad a los olores. Las mujeres somos sensibles a los olores. Que un hombre huela bien es atractivo para nosotras. Pero para el hombre, que una mujer se vea bien es atractivo para ellos. Entonces, en el matrimonio, comencé a darme cuenta de cuánto yo entrego por amor a David. Mi deseo de seguir haciendo mi vida como una mujer soltera ya no están. O sea, yo pregunto, amor, voy a hacer esto, ¿te parece? Y comencé a renunciar a cosas porque ahora estoy casada. Entonces el Señor me decía, muchos se quedan mirando y sirviendo a Cristo con un amor filial desde afuera, pero no son capaces de entrar a un nivel de amor ágape donde son uno íntimamente con Cristo. ¿Y sabes cómo se reconocen? Por su nivel de pasión y entrega. Sabes que Dios te entrego todo, pero ¿sabes qué? No te entrego mis adicciones. Sabes que, Señor, te entrego todo, pero yo no voy a tener otro hijo con este esposo porque no estoy ni ahí con que él quiera, porque yo es mi cuerpo y yo mando. Eso es un amor filial. Si en tu matrimonio sigues esperando que tu esposo te dé para tú darle, es porque tú solo entendiste la dimensión del matrimonio en el amor filial y no en el amor ágape, el que no espera dar cuando el otro da, sino que da de manera desinteresada. Y tal cual la iglesia de Cristo, tal cual usted y su actitud cuando va a la iglesia. ¿Cuál es tu actitud para adorar? ¿Cuál es tu pasión para adorar? ¿Cuál es tu motivación para levantarte, ir temprano, servir a los santos? ¿Cuál es? ¿Todavía sigues condicionando a Cristo porque no tienes el trabajo que esperas? Es filial.
¿Sigues condicionando a Cristo porque estás cansado? ¿Sigues condicionando a Cristo porque cuando ya no tenga timidez, Señor, ahí yo voy a gritar como la Tabita? No, Señor, es que ahora me quedo tranquilita aquí en la banca. Estás en el amor principal, en el amor que ni siquiera los discípulos tuvieron. O sea, ellos, antes que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, se movían en este amor. Y si tú has sido tocado por el Espíritu Santo y tú crees que Dios te ha sacudido, te ha electrocutado, te ha caído fuego, todo eso, pero sigues en amor filial, de nada sirve, solo ha gustado un poco de Él. Si una experiencia con el Señor no ha sido capaz de cambiar tu vida, es porque solamente has caminado con Jesús, como los discípulos. Los ves hacer milagros, ves cómo se mueve la iglesia, ves cómo lo hace con otros, pero solamente estás expectando. Y cuando ya no lo ves, no crees. Entonces quiero que vaya conmigo a estos versículos que me llamaron mucho la atención con respecto a la novia. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Segunda de Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os desposé con un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. ¡Wow! Esos dos versículos me impactaron porque me preguntaba si realmente mi amor y mi pasión por Cristo ha sido de esta manera, con la misma entrega que yo le doy a mi esposo. Me llama la atención que Pablo le hace una reprensión a las esposas y les dice que no le nieguen la intimidad al esposo porque estás enojada o estás molesta o estás herida o estás esto. ¿Saben por qué? Porque las mujeres de alguna otra forma dependemos de la voluntad para intimar. Y el Señor me decía, pero una que está muerta y sabe que vive para agradar a su esposo, busca darle placer a él. Y el Señor me decía, ese es el amor ágape que Cristo quiere tener con la iglesia. Un amor que no se condiciona. Señor, te doy esto, pero no esto, te doy esto, pero no esto. Señor, mira, aquí está toda mi vida, tú la ves, tú la sabes, pero mira, trata con esta área, con esta no. Entonces el Señor me hablaba y me decía, tiene que venir un bautismo de amor a sus vidas para que conozcan realmente al Espíritu Santo. Porque yo conozco a mucha gente que lleva 44 años en el Evangelio y que no cambia. ¿Sabes por qué no cambian? ¿Sabes por qué tú no ves cambio en tu vida? Porque no amas de la manera ágape, desinteresadamente. No amas de la manera que te lleva a un nivel de pasión tan grande que comienzas a ser como Él, a caminar como Él, a hablar como Él, sentir como Él. Entonces, cuando el Señor viene en Hechos 2 sobre los apóstoles, comienza un encuentro de amor tan poderoso que fueron capaces de entregar su vida por Cristo. Y yo le voy a comentar algo. Yo era, cuando era inmadura, cuando era joven, me aburría rápido. Soy alguien que tiene que cambiar
me cambio de look rápido porque me aburro de verme igual, me hago chasquilla, me pongo el pelo oscuro, después me lo pongo rubio. Gracias a Dios por la Sami porque me entiende y me apoya en eso. Pero yo creía, tenía temor de casarme porque yo decía, ¿cómo va a ser que voy a estar casada con un hombre y verlo toda la vida y despertar con él y no aburrirme? ¿Cómo es que va a pasar eso? El otro día hablaba con un joven al cual quiero mucho y me decía, no, yo tengo miedo de enamorarme. ¿Por qué? No, porque yo voy a cambiar, yo soy muy cambiante. Un día me gusta, el otro día no la voy a querer. Y me decía así, mejor no me enamoro, mejor no busco, porque si hago eso voy a dañar el corazón de alguien, etcétera. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Yo entendí que el amor en Cristo y el amor por mi esposo van mutando. Cuando yo era novia de David, sentía mariposas en mi estómago por él cada vez que nos íbamos a juntar y me arreglaba y me ponía nerviosa y me sudaba la mano y que lo iba a ver. Pero ahora que estoy casada no siento eso. Porque cuando tú te casas, tú tomas una determinación de amar de manera incondicional. No, es que Tabita, yo no me casé amando. Mira, solo Dios puede venir a tocar tu corazón, como el Señor lo ha hecho en mí. Entonces yo un día, estábamos recién casados con David, y yo le decía, estábamos los dos orando, estábamos almorzando parece, y comenzamos a llorar. Y yo comencé a sentir un amor profundo por David, así, un amor profundo, así tan grande que, no sé, quería abrazarlo, que fuera parte de mí. Y lloraba, y yo lloraba y lloraba y le decía que lo amaba. Y David comenzó a llorar y a abrazarme y decirme que me amaba. Y entonces dije, ¿qué está pasando? No entiendo. Y yo veo al Espíritu Santo en medio de los dos, como un fuego que no se consume. Y me decía, el matrimonio puede ser perfecto y pleno solamente si estoy yo en medio. Y yo sentía que mi amor salía de fuego y llegaba al corazón de David y nuestros amores se conectaban y se completaban en él. Y hace muchos años, la primera prédica de Pablo, que fue en CCINT, él habló y dijo, eran jóvenes, y él dijo, yo sé por qué el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son uno. ¿Sabe por qué? Porque se aman. Cuando la palabra de Dios dice, el hombre se unirá a su mujer y será uno. ¿Sabe por qué? Porque nos amamos. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo quiero que ustedes sean uno, como yo soy con el Padre, les estaba diciendo, hey, quiero que entren a una dimensión de amor tan profunda, que sean uno como yo soy con el Padre. Hey, iglesia, usted tiene la habilidad de poder llegar a ser uno con su creador por medio del amor ágape, que se da de manera incondicional, que no busca lo suyo propio, que no busca profetizar por aprobación, sino que busca profetizar por amor, que no busca los dones para llenarse de sí mismo, sino para decir, Cristo, muéstrame dónde hay necesidad, que ahí quiero ir, allá quiero estar. Hey, el amor que Dios te quiere dar no es para saciarte solo a ti, es porque si tú eres uno con el Padre, tú vas a entrar en esa dimensión de que vas a saber qué es lo que Él ama, qué es lo que a Él le apasiona.
Y yo en estas semanas comencé a entender cómo Él ama a la iglesia y le pedía perdón por mi indiferencia. Yo le pregunto, ¿usted realmente ama a su iglesia local? ¿Realmente ama a sus hermanos? Cuando usted va a servir el día domingo, usted va a la iglesia porque ama tanto a Cristo que dice, hey, yo voy a ir en pos de otro, el que necesite, Señor, úsame. O a simplemente como una costumbre y tu amor se fue apagando y tu amor se fue durmiendo. Entonces yo quiero leerle esto que me impactó mucho. Antes de eso, cuando yo estaba casada con David y un día el Señor me pregunta, Tabita, ¿me amas? Y creo que me hizo la misma pregunta que a Pedro y ahora lo entiendo todo. Me dijo, Tabita, ¿me amas? Sí, Señor, te amo con todo. Y comencé a ver a David cómo lo iban a partir en pedazos y a mis hijos. Y me volví a preguntar, ¿me seguirías amando? Y yo comencé a llorar y le dije, ¿sabes qué, Señor? Solo si conozco una dimensión de tu amor, yo sería capaz de seguir amándote. Yo amo tanto a David y yo ni siquiera he sido madre, pero estoy segura que el amor de madre es un amor ágape. Que los hijos te tratan mal, te hacen de todo, la vieja chancluda, de repente te insultan, te chasconean, pero la madre sigue amando. Los hijos te deben 5 millones, pero la madre sigue amando. Y son incondicionales. ¿Sabe por qué? Ese es un amor ágape, el que se nace naturalmente cuando uno es madre y padre, que usted es capaz de dar su vida para que nadie le haga daño a sus hijos. Y te pregunto, ¿tienes ese mismo amor por Cristo o por la iglesia de Cristo? Cuando el Señor me hablaba de este amor, yo entendía por qué Él nos llamaba su novia. Porque al ser uno con Cristo comenzamos a ser tan apasionados, nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos en él, disfrutamos de él tanto, que ya no hay nada que te sacie más. Hoy día David tiene que viajar y yo estaba, no quiero que te vayas. Y yo decía, Señor, realmente gimo así por ti, cuando ya no te siento. O cuando ya no te siento, hago una oración toda apurada porque tengo que cumplir ya, Señor. Ha orado con sueño, uno hasta repite las palabras y como que se queda pegada diciendo lo mismo y uno dice, pero si esto ya lo dije. Ese es el amor que tienes por Cristo. Y quiero que, mire, yo cuando el Señor me decía, cuando alguien tiene pasión y amor y conoce al Espíritu Santo de tal manera que Él comienza a hacer un fuego en su interior. Estaba leyendo una parte en Emaús que Jesús resucitado se le aparece a dos que iban conversando, caminando, y dice que su entendimiento se entenebreció para que no le reconocieran. Pero cuando parte el pan, sus ojos se abren y dicen, caminamos con Jesús y no lo reconocimos. Pero uno de ellos dice una declaración que me impactó, que dijo, ¿no ardía mi corazón cuando él hablaba las palabras? Hermano, ¿está ardiendo tu corazón realmente?
Él decía, es cierto, era el Cristo, mi corazón ardía cuando lo escuchaba hablar. Mi entendimiento no lo vio, pero algo en mí, mi corazón se conmovía profundamente. Entonces, cuando alguien me dice, yo estoy experimentando a Dios aquí, tranquilo, sentado en la banca, créame que si usted se levanta y es voluntario en ponerse en pie a adorar a Cristo, ese amor comienza a efervecer y comienza a ser un amor que efervece, que sube, que sube. Entonces el Señor me decía, por eso Ezequiel decía, aviva el fuego. ¿Y quién iba a ser ese que aviva el fuego? El Espíritu Santo. ¿Qué decía Juan 14? Él será uno con ustedes, porque Él vive dentro de ustedes, pero no todos le van a conocer. Solo aquel que, ¿qué? ¿Quién iba a conocer realmente al Espíritu Santo? Solo aquel que le amaba. Tabita, pero ¿cómo el Señor se mueve tanto en Pablo y a mí no me usa así? ¿Sabe por qué? Porque Pablo le ama más que usted. ¿Y sabe qué? Le tengo otra noticia. Si usted llegase a amar a Cristo de tal manera que es capaz de dejar todo lo que Él le pida, Dios va a hacer lo mismo que hizo con Pablo con usted. Porque Él les prometió algo y les dijo, si ustedes me aman verdaderamente, yo estaré en vosotros. Y fue lo que se les reveló a los discípulos. Y le voy a leer cada una de las muertes de los discípulos. ¿Quiere amar a Dios? Y ese amor va a ser extravagante, va a ser ágape, va a ser apasionado. Mire, la muerte de Jacobo, hermano de Juan, Hechos 12:1. Muere decapitado a mano de Herodes. Jacobo era Santiago el mayor. A filo de espada fue decapitado. Sigamos, este es el único, casi el único que está escrito en la Biblia. El resto son escritos de historiadores que se dice cómo murieron. Hay algunos que todavía no se sabe mucho, pero hay otros que están afirmados. Entonces, se cree, algunos de estos se cree que fue así específicamente. La muerte de Andrés, hermano de Pedro, muere en Grecia, fue condenado a morir en la cruz. Y él no murió crucificado al revés, ni tampoco quiso morir como Jesús. Fue crucificado en forma de X, según los historiadores. ¿Pero usted realmente quiere amar de manera ágape al Señor? Sigamos. La muerte de Bartolomé, conocido como Natanael. Su martirio se le atribuye al rey de Armenia. Fue despellejado. Le sacaron la piel. ¿Qué clase de amor es el que tenían los discípulos? Sigamos. Muerte de Santiago el Menor. Muere apiedrado por los judíos una vez que se había convertido en obispo de la sinagoga. Apiedrado. Sigamos. Juan, hijo de Zebedeo, es el único que no murió como mártir, porque cuando termina Juan, Pedro le dice, ¿y este cómo va a morir? En Juan 21:22 le dice, y si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sigamos. Tadeo muere martirizado en Irán, en Mesopotamia. Esto es lo que se dice. Martirizado, o sea, quizás le cortaron los dedos, la oreja, todo. Mateo, el publicano o el recaudador de impuestos, se dice que muere martirizado en Etiopía.
aunque los detalles de su muerte no están claros, pero esto es lo que dicen los historiadores. Pedro muere crucificado boca abajo. Pedro no encontraba digno de morir como su Señor, sino que lo matan de esa manera. A Juan se dice, según la historia, que lo metieron a una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Por eso murió de viejito. ¿Por qué? Porque tenía una promesa, que él no moriría como los discípulos. ¿Pero usted está listo para que lo metan a una olla de aceite hirviendo por causa de Cristo? ¿O que le despellejen? Uno no... ¿Se ha hecho usted una herida con una hoja nueva? ¿Con una resma de hoja? Es un pequeño filito, pero duele horrible. Imagínese morir despellejado. Felipe, 9, fue martirizado en Herápolis, actual Turquía. Murió crucificado también. Simón el Celote muere crucificado luego de ser obispo en Jerusalén. Tomás se dice que sufrió martirio en India. Lo apuñalaron con una lanza. Matías, este discípulo, es el que fue en sucesión de Judas, decapitado. Sin embargo, no hay relato certero de cómo fue su muerte. Y yo decía, Señor, ¿qué clase de amor fue ese? Y yo quiero que se pregunte ahora, ¿realmente amo al Señor? ¿Realmente ama al Señor? Y quiero que mediten esto, quiero que se tome un tiempo y mediten esto. ¿Realmente le amo? ¿Realmente le deseo más que mi reputación, más que esta vida misma? Satanás trabaja día a día para que nos enfoquemos en el afán, en todo lo que es esta vida, Dios. Pero Jesús vino a darnos una vida Zoe, una vida que trasciende lo que tus ojos ven. Y Él está buscando una iglesia que sea capaz de invertir todo lo que tiene con tal de seguirlo, que invierte su tiempo en servir, que invierte su tiempo en estar, que invierte su tiempo en buscar. Y en Hechos 2 viene el Espíritu Santo sobre ellos, lo que ellos esperaban, anhelaban. Y dice que fueron investidos de poder de lo alto. Todos unánimes, esperando la promesa. Jesús cuando se le aparece le dice, yo les doy toda autoridad para ir por los enfermos,
para libertar a los cautivos, pero tiene que haber una renuncia. Tiene que haber una renuncia, tiene que existir una renuncia. Para muchos quizás es fácil renunciar al trabajo y decir yo vivo por la fe, pero quizás tu nivel de renuncia debe ser, Señor, me voy a ordenar para pagar todas mis deudas y pagar mi trabajo y pagar mi casa y ser un sostenedor. Yo no sé cuál es tu nivel de muerte. Yo no sé qué es lo que el Padre te está pidiendo a ti. Cuando Camila me dijo, Tabita, yo quiero servir aunque esté trabajando, yo sé cuándo decir sí y cuándo decir no. Pero yo quiero llegar a amar a Cristo de tal manera que pueda ser capaz de dejarlo todo. ¿Qué pasaría si la iglesia se vuelven todos de esa manera? Me voy a consagrar, voy a guardarme en santidad, voy a apartar tiempo, voy a volverme el más apasionado, voy a danzar, voy a gritar. Cuando estén adorando, voy a ser el primero adorando a mi Padre para que otros entren a la adoración. Tabita, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Voy a ir, voy a estar cuando ustedes no estén. Vamos a estar en la iglesia. Vamos a apoyar porque somos el cuerpo de Cristo. Soy la novia de Cristo. Entonces el Señor esta noche está golpeando la puerta y está diciendo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y Él no puede enviar a los que tienen amor filial. Él esta noche quiere enviar a aquellos que van a decir, Señor, te reconocí como un Dios que debía darme, pero quiero reconocerte como un Dios que va a estar aún en la prueba, en la enfermedad. Cuando yo me casé con David, yo le decía, te prometo que te voy a amar en todo tiempo, en los días buenos, en los días malos. Te voy a honrar. Y quizás tu pacto con Dios se debilitó. Tu pacto con Dios se debilitó por los afanes de esta vida. Se debilitó, te enfocaste en esto y cuando hablan mal de tus hijos y cuando hablan mal de otros y te enojas y te entristeces. Y Jesús les decía, tengan por sumo gozo cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces yo quiero que usted comience a orar y tome una decisión radical. Porque solo alguien radical puede trascender en la historia. Santa Fe necesita de radicales. Chile necesita de gente radical. La iglesia necesita de gente radical. La Serena necesita de gente radical. Pero si solo sigues pensando en el problema que tienes, no es que esto, es que mi vida es dolorosa, no es que he fracasado, no es que, mira, Jesús, aún Pedro negándole, le dijo, pastorea mis ovejas. Y hay muchos que tienen que despertar al amor ágape, un amor de la pasión, un amor que no se condiciona, un amor que es profundo, que es real, que es verdadero.
Así que le invito a orar. Usted no necesita de mí, usted necesita de ese Jesús al cual usted le prometió dar la vida, pero solamente lo ha hecho de manera filial. El Jesús que necesita sacarte de tus traumas, de tus miedos, para que comiences a caminar por el deseo de su corazón y te enfoques en lo que Él quiere hacer alrededor tuyo. ¿Hasta qué punto vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a caminar? La iglesia carece de hombres determinados. Quiero que sea ministrado por el Señor, por el Espíritu Santo. Sea ministrado, ministrada por Él. Quiero que todos mantengan sus ojos cerrados y quiero leer esto último. Entonces una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo, para sí, este si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso cuando entré, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que de muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Espíritu Santo, hoy día yo gemía y clamaba para que la iglesia entre en un nivel de amor ágape, Señor, en un nivel de pasión. Que los saques, Señor, de toda cautividad, de religiosidad, de creer que lo están haciendo bien, porque mientras más cerca estoy de ti, más me doy cuenta, Señor, que soy débil. Tú no buscas lo superficial de un hombre o de una mujer. Tú buscas las profundidades del corazón. Señor, pregúntales como me preguntaste a mí. ¿Me amas?
Me amas más que a tus padres. Me amas más que tu reputación, que tu situación sentimental. Me amas. Me amas con pasión. Si alguna vez amaste a una mujer, hiciste tanto por ella. ¿Realmente amas a Dios como amaste a esa mujer? Espíritu Santo, ven, ven sobre tu iglesia. Ven a llamar a los que han de ser añadidos, Señor. Ven a llamar a los misioneros que van a salir. Ven a despertar el amor en aquellos, Señor, que se secó, que se apagó. Espíritu Santo, ven a convencer de pecado a aquellos que solo te han amado de manera superficial y condicional. Espíritu Santo, si algo te pido hoy, derrama un espíritu de arrepentimiento. Convéncelos de pecado, convéncelos de que solo han buscado su propio beneficio. Que sus pasiones han apagado la pasión por ti, Señor. Que tú no eres la última y primera persona en la cual piensan. Si tu palabra dice que si te tenemos a ti lo tenemos todo, es porque es todo. Señor, despierta a la gente apasionada que desde hoy en adelante comenzará a arder, así como camino a Emaús. Si estas palabras salieron de tu boca, Señor, que comiencen a arder sus corazones. Tú te quieres ocupar, tú dijiste, no los dejaré huérfanos. Ebrama sotoroboyash que remas sotorobos. El Espíritu Santo está llamando a una generación a vivir de manera apasionada. Escucho la voz del Señor que me dice, vienen tiempos difíciles donde solo los apasionados van a permanecer amándome. Obra mandeles carabrazo torobos. Suelte la timidez, suelte sus excusas, recuerde las promesas que Él le dijo que haría, que es lo que Él te ordenó y que no has hecho aún. Quizás no has soltado amistades, quizás no has soltado relaciones que Él te ha pedido y te ha dicho que tienes que soltar. Quizás has sido irresponsable con el servicio a Dios y siempre tienes una excusa. Quizás hemos sido impuntuales. Espíritu Santo, ayúdanos a tener el peso de la responsabilidad del llamado. Tú no llamas para que parezca romántico. ¿O de verdad tuviste que matar a los discípulos antes de que ellos murieran?
Los mataste en su reputación, los mataste en sus deseos, los mataste a sus sueños, para que fueran capaces de morir decapitados, degollados. Ellos ya habían muerto en su corazón a todos los placeres de este mundo. Tú no trabajas con una iglesia tibia. Brando lesh, carra, brazo, torobose. Él se hastía de la tibieza. Corre, brando le, brash, torene, mando, río, brazo, toro, brosh, querene, mazo. Que tienes que entregar. Y la entrega es dolorosa, la entrega no es fácil. Preguntémosle a Abraham cuando Dios le pidió a Isaac, porque vio que amaba más a su hijo que a Dios. Y le dijo, entrégamelo, dámelo, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que tienes que entregar hoy? Y esas entregas duelen. Brando le rebrash toronomo sendo rebrazo. Yo veo al Espíritu Santo introduciéndose en lo más profundo del corazón de los que están clamando por Él. Gima por Él, gima por Él, gima por Él, gima. Este es el tiempo. No es solamente cuando estás en la iglesia. Levante un gemido por Él. Ningún amor te llenó más que Él. Un amor me ha saciado más que tú, Jesús. No concibo el evangelio quejándome de mis afanes, Dios. Los discípulos no tuvieron tiempo de quejarse. Ellos solo creían en el avance del reino. Ellos sabían que fueron llamados para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para que el reino se expandiera. ¿Cuántos quieren expandir el reino? ¿Cuántos quieren expandir su reino? Endo rebrando les escarra brash toronomo sende rebrazo. Ebrando le brasto le nema bronde le brasco. Yo siento como el corazón de algunos se está desgarrando. Y bronde les escarra bramos terenemaso. Porque el Señor te está haciendo un llamado. En día rabrasto robosh carrabrande y asto. Erribranos candeles corrabras. Ebrándoles corramas torobros terebras. Y brándole rabrash toronomose. Te amo, Señor. Te conozco.
Un abismo llama a otro abismo al rugir de sus cascadas. Algunos están siendo un pozo más profundo. Yebrandele escarra brava baba baba sotororororo. Ende rebrendo los coro lo bronderes estar abraz. Pozos más profundos se están abriendo, dice el Señor. Yo prendeles escorre mandore brastoro bose. Donde estoy abriendo mis cascadas. Endo rebrendo oscoro brose. Solo el que me ama me conoce. Solo el que me ama me conoce. Solo el que me ama me conoce. Endo rebrendo oscoro brose. Orriamándoles sobros caranamazo. Le preguntaste, Espíritu Santo, ¿cómo te puedo conocer? Y él te dice, amándome. Urrubando oscorre mande estar abrando de brasto. Y orrele brendoro brosterene maso. Amándome, amándome. Y arrabrazo toro bosque remaso. Estoy siendo uno contigo. Estoy siendo uno contigo. Estoy siendo uno contigo. Ebrando sotoro bosque renemas. Señor, despierta a los apasionados en México. Despierta a los que se van a apasionar realmente por tu reino. Despierta a los que van a ser capaces de dar su vida por amor a ti. A los que van a renunciar, Señor, a los deseos de este mundo. Despiértalos. Endo rebrendo oscoro broster enemazo. Aquellos que van a renunciar a sus deleites por amor a ti. Entrégale tus sueños, entrégale tus proyectos. Entrégaselos. Se brondeleje broster enemazo. Oh, Espíritu Santo, tú te estás moviendo. Tú te estás moviendo. Remándoles escarribrando brosete. Él se hará cargo de tu casa. Porque cuando tú le amas, yo le dije al Señor, Señor, yo me dedico a tu iglesia, pero tú hazte cargo de mi familia. Y Él ha sido fiel. No temas. No temas. Yo los tengo en el hueco de mi mano. No temas de predicar. Siento que está llegando una unción de valentía para salir a predicar. Robron del eje prostoro no mose. Dios romo brendo lo brosquerenemaso. Muchos están renunciando a la timidez. Y torrobos coromose. Antes te ceñía la timidez, pero ahora te va a ceñir la valentía. Corro brondo lojos corromo brendoro brosterenemaso. Bautizados en valentía, dice el Señor. Kendorro brosterenemaso. Conoce al Espíritu Santo, conoce al Espíritu Santo. Puedes ser vulnerable, puedes ser sensible. Endorre brestoro bro condele esto brasterenemaso. La pasión que tenías al comienzo
No dejes tu primer amor. No dejes tu primer amor. El Señor está formando misioneros capaces de darlo todo. Y la reputación es importante. El Señor me habla que aquí hay gente que tiene que determinarse a ir a congregarse. Tienes que determinarte. Tiene que venir una renuncia. El pacto es con Él, no es con la iglesia, no es con nosotros. Señor, yo oro porque amaremos el servir. Amaremos servirte, ser puntuales, llegar a la hora, servir a los santos, Señor, incluso solos si tenemos que estar en un asiento compartiendo y danzando con alguien y adorando con alguien, Señor. Yo declaro que nos volveremos esa gente que se va a apasionar. Levante sus manos, Señor, nos volveremos esa gente apasionada que amará a tu novia, que preparará el camino para tu novia. Señor, que llamaremos cuando echemos de menos a alguien, que seremos esa iglesia apasionada. Señor, iremos a predicar a los perdidos, invertiremos nuestro tiempo cuando sea necesario. No esperaremos que el pastor, los ministros me ordenen. Yo iré, Señor, mi primer llamado es contigo. Yo iré para servir a los justos, a los santos. Señor, santifica en nosotros el servicio, que todo lo hagamos con excelencia como para ti. Aún nuestro trabajo sea como para ti. Que el sonreír un domingo cuando no tengo ganas de ir y quisiera descansar sea como para ti, Señor. Que adorar juntos sea un deleite. Espíritu Santo, hoy estás llamando discípulos y decimos, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Señor, yo te pido que te tomes en serio las palabras de cada uno y que trabajes con ellos esta semana en esto. Que no seamos nosotros convenciendo a nadie, sino que tu Espíritu Santo nos enseñe disciplina, nos enseñe orden, nos enseñe entrega, nos enseñe amor. Espíritu Santo, enséñale a Sol de Justicia lo que la iglesia necesita y que ellos sean aquellos que irán por amor a otros, donde nosotros como ministros no podamos llegar. En el nombre de Jesús, yo iré. Hazme morir, Señor, a todos mis deseos por amor a ti. En el nombre de Jesús. Y Señor, iremos. ¿Cuántos van a renunciar a algo? ¿Cuántos van a entregar algo? Yo tengo algo que entregar, tengo algo que soltar,
para estar más cerca de Cristo. Dice la palabra, te determinarás una cosa y esta te será firme. No nos volvamos como ese fariseo que decía, ah, si Jesús supiera quién es ese. Pero Jesús le dice, hey, estuve aquí pero no me besaste. Estuve aquí pero no lavaste mis pies. Él siempre ha estado aquí. Yo le animo a servir en sus iglesias locales como a Cristo le agrada, no como a nosotros nos agrada para nada. Como a Cristo le agrada, lo que usted comience, lo que usted dice, yo lo voy a hacer, termínelo. Ayúdenos en eso. Lo que usted se comprometa, hágalo, como para Cristo. Porque así Dios será fiel. Patricio siempre nos dice, muchachos, mantengan sus cámaras encendidas. Si ustedes quieren que los escuche, siempre escuchar a otros. Si usted después quiere tener gente que sirva con usted de manera incondicional y que lleguen a la hora, usted sea ese que llega a la hora y que está antes orando. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué viene para hoy, Espíritu Santo? ¿Usted quiere ser iglesia? Tenemos un desafío. Yo le invito a hacer iglesia con nosotros. Esté haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios los va a llevar a ese propósito y a ese destino. Créame, yo partí sirviendo en los baños mucho tiempo y pasaba horas intercediendo sin que nadie lo supiera. Y hoy día veo el fruto de eso. Sirva al Señor con todo lo que tiene. Sirva al Señor con sus bienes, dice la palabra, con sus ofrendas, con sus diezmos. Sirva al Señor con su pasión. Y si hay alguien aquí que hoy le falta pasión por el Señor, yo le invito a que sea humilde y pueda reconocerlo. Me falta pasión. Me falta pasión. La hermana María escribe aquí que Judith necesita oración porque está en la UCI. ¿Quién la va a llamar para orar por ella? ¿Quién va a llamar a la mamá para orar por ella? Levánteme la mano. Solo sé si llamó, solo sé si levantó su mano. ¿Nadie más? ¿Nadie más va a orar por ella? ¿Hay alguien que necesita sanidad? La hermana María escribe, necesito una hermana que tiene epilepsia, tiene 24 años. Así que hermana María, la primera que levantó la mano fue Ceci. Que Ceci llame a la mamá y ore por ella. Oren por sanidad. Y el resto va a orar por sanidad. Ahí está el número, Ceci. Oren por sanidad, no esperen que los pastores oremos. Gise, ¿te sanaste de la espalda? ¿No? ¿Quién va a llamar a Gise para que se sane del dolor de su espalda? Pame, llámala. ¿Alguien más está enfermo y necesita sanidad? Nadie más. Ok. Una iglesia que se activa en ser discípulo es que va. Gise, pon tu número ahí.
Pamela Crucianelli va a orar por ti. Y oren hasta que sean sanos. ¿Ok? No importa si es mucho o poco tiempo, háganlo. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, mi mamá necesita sanidad completa. Edita Fabres, ¿quién la va a llamar? Rápido, que levante su mano. Elba y Camilo. Llámela. Andrea, llámela. ¿Ok? Quiero que se activen en la fe. ¿Hay alguien más? Ingrid escribió. Algo escribió Ingrid. Yo puedo, pero pertenezco a otra iglesia. No se preocupe. Ingrid, todos pueden orar. Ahí la Gise envió su número. Más 569 son los números de Chile. ¿Cuántos creen que esta palabra algo está fundamentando en su corazón? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor algo está encendiendo en nuestros corazones. Algo tiene que pasar después de esta palabra. Cuando yo vaya el domingo a la iglesia, tengo que ver a usted de una manera diferente. Y ahí voy a saber que esta palabra está dando fruto. ¿Ok? Y yo le voy a encargar a sus pastores que los miren y digan, ah, está dando fruto. Algo pasó desde el miércoles. No desechen las palabras, sino que crea que el Señor puede transformarlo todo. ¿Ok? En México, que el Señor venga a traer pasión a aquellos que van a ceñir a sus pastores, a los que los lideran, que van a dar la vida, que van a dar más, que van a invertir más en el reino. Que Dios levante en México una iglesia que tenga pasión. ¿Ok? Entonces, con todo esto, me despido.